apoyándolo, porque él siempre ha sido un gran investigador que ha profundizado en temas especiales y sobre todo en visiones de futuros. El tema de hoy es un tema que se ha extendido como preocupación a nivel de todo el planeta y de los investigadores del planeta. Es el tema de qué pasa con las derechas contemporáneas. ¿Tienen acaso las derechas contemporáneas horizontes de futuro? ¿Cuáles son las disputas en torno al tiempo histórico? Y para ello, sí, contamos con la presencia del doctor Jaime Ortega Reina. Él, desde el 2017, es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, del Departamento de Política y Cultura y del área de investigación Problemas de América Latina. Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, licenciado, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, recibió la beca Edmundo Gorman que otorga el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Su línea de investigación, actores, estrategias y políticas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2, egresado de la licenciatura, decíamos, con este posgrado en estudios latinoamericanos que le ha llevado a desarrollar esas líneas del pensamiento crítico, historia de clases subalternas en vínculo con las izquierdas de México y de América Latina. Obviamente tiene una cantidad muy copiosa de libros que ha elaborado y trabajado, simplemente por mencionar algunos, para leer El Capital, teorizar la política, La incorregible imaginación, itinerarios de Luis Althusser en América Latina y el Caribe, El espíritu pensante, Engels en su bicentenario, en el mediodía de la revolución, o Es preciso soñar, Lenin para el marxismo latinoamericano, y algunos otros libros en coautoría que pues le han llevado a reconocer como investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 con perfil PRODEC, miembro de la Fundación Asociación Gramsci México, integrante de la International Gramsci Society. Desde el 2002 al 24 se integró el colectivo de investigación del PRONACES, pasado, presente y perspectiva de la transformación. Memoria, documentación y evaluación de 5 nodos del cambio post-neoliberal. En 2023 y 2024 fue responsable técnico del PRONAE, alimentación universitaria y sustentabilidad de la MIPA a la mesa. Como ven, un muy interesante y completo currículum, y claro, pues para tener una plática muy académica y muy sensible, nos acompaña el maestro Diego Velázquez de la Universidad Autónoma de Puebla, quien será también comentarista del doctor Ortega cuando él termine su exposición. Y bueno, nos comenta que la Universidad Autónoma de Puebla también está haciendo este tipo de temas, muy preocupada por lo mismo. Doctor Jaime Ortega, mucho gusto, muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Guillermina, le agradezco mucho la generosa presentación que ha hecho, y bueno, es un honor para mí estar este día en el Seminario de Estudios Prospectivos, invitado por el doctor Leonel Corona, quien le mandamos un saludo, esperamos que se encuentre muy bien. Y bueno, por supuesto es un honor estar en este seminario que está dedicado a la memoria del doctor Teotonio dos Santos en su 90 aniversario, ¿no es cierto?, de nacimiento en 1936. Teotonio es una figura muy, muy importante. Voy a hacer referencia más allá
más adelante sobre algún aspecto de su obra, particularmente de socialismo, fascismo. Y por supuesto, pues es un honor estar con todas y todos ustedes, con la doctora Guillermina, quien había leído en su libro de narrativas, y el doctor, por ahí andaba el doctor Samuel Schmidt, que también es una lectura y un libro clásico del que los leemos los politólogos sobre la autonomía relativa, un libro muy importante. Bueno, vamos a comenzar. Yo quiero dejar, no he podido seguir las sesiones del seminario, espero que el tono sea el adecuado, espero que el tono sea el correcto. Quiero decir, bueno, yo más bien pienso desde el campo de la historia y de la ciencia política. Entonces entiendo que este seminario pues tiene la metodología de la prospectiva. Soy vecino, no estoy en ese canal, pero espero que les pueda ser de alguna utilidad las reflexiones que voy a compartirles el día de hoy. Para ello me voy a guiar con una presentación que voy a ir comentando. Y bueno, espero que sea de su agrado, les detone algunas preocupaciones, algunas reflexiones y bueno, por supuesto, escucharles siempre será nutritivo. Entonces, vamos a comenzar. Doctora Guillermina, ¿me puede indicar si ya ven Sí, exactamente. Yo digo que se ve muy bien en tamaño grande. Gracias. Perfecto. Bueno, pues voy a proceder a leer un poco aquí. Bien, la pregunta un poco es retórica, ¿no? Por supuesto que siempre hay un pensamiento sobre el futuro, si entendemos el futuro como un mañana, ¿no? Como un después, un porvenir, ¿no? Y sin embargo, la idea de preguntárselo es en qué medida estas nuevas fuerzas políticas o estas viejas fuerzas políticas que se han renovado o algunas han reinventado o algunas efectivamente son una novedad, tienen una idea del tiempo futuro, ¿no? Es decir, no solamente están respondiendo a sus propias coyunturas, es decir, las derechas, como todas las fuerzas políticas, responden a horizontes estratégicos, pero también responden a la inmediatez de sus propias coyunturas, de los propios combates que van enfrentando, ¿no? Es decir, es esa distinción clásica entre la historia y la política, ¿no? La historia como ese gran horizonte al cual se avanza y nunca se alcanza, y la política pues como la resolución inmediata de conflictos, de problemáticas, de dilemas que todas las fuerzas políticas, izquierdas, derechas, centros, liberales, conservadores, socialistas, todas enfrentan, digamos, ¿no? Están siempre en esta ambivalencia entre el presente, la inmediatez, la coyuntura y la construcción de horizontes más amplios. Entonces, un poco en los últimos años nos hemos venido preguntando sobre esta condición, ¿no? Nosotros en la revista Memoria hicimos un número especial. Ahora les voy a poner, terminando mi exposición, el link de este número especial. Fue un número hecho en coordinación y en colaboración con la Fundación Rosa Luxemburgo de México. Es un intento de captar algunas de las tendencias principales en torno a este fenómeno, y tratamos de jugar con la idea de si las derechas tienen muchas novedades. Efectivamente hay novedades tecnológicas, la incorporación de tecnologías ha impactado duramente a la forma de socializar, a la forma de conectarse, pero también pues nos han puesto en determinadas contradicciones, ¿no? Porque resulta que los espacios digitales pues también son espacios de disputa, de denuncia, ¿no? Hay novedades discursivas, evidentemente hay novedades discursivas, ahorita voy a hablar de algunas de ellas,
que estas derechas contemporáneas o estas derechas actuales han ido construyendo, han ido, para usar esa metáfora, ¿no? Han ido tejiendo, respondiendo a la coyuntura. Y bueno, un poco también la revista tenía esa intención de mostrar vínculos. Entonces, la iconografía que elegimos era de un grabadista clásico que es Chávez Morado. Y Chávez Morado, entramos en un debate porque nos parecía muy clásico, ¿no? Después, con el advenimiento de los acontecimientos del último año, que son verdaderamente brutales los de este 2026, o sea, han sido muy acelerados, pues de repente la idea de la guerra no está tan lejos, ¿no? Claro, es la guerra ahora tecnológica por drones, con otras condiciones, ya no centralmente cuerpo a cuerpo, pero bueno, no está alejada esa perspectiva, ¿no? No, al contrario, parece ser que nos estamos acercando a ella. Y también, bueno, reconocíamos en la elaboración de este volumen, que les digo, ya les voy a poder compartir el link más en un momento, bueno, en un rato, nos dimos cuenta que sabíamos muy poco de Medio Oriente, de África y de Asia, ¿no? Más allá quizá de la derecha surcoreana, pues no la tenemos tan clara, bueno, al menos nosotros como colectivo en ese momento de trabajo, no nos quedaba tan claro ubicar si efectivamente estábamos ante un fenómeno de emergencia de una fuerza en Occidente o con irradiación al mundo, pero si había equivalentes o equiparables, por ejemplo, en África, ¿no? En África o en Asia. La revista sí tiene un texto sobre el Medio Oriente, entonces, bueno, ahí hay un compañero que está estudiando estas fuerzas políticas en esa zona. Pero bueno, pues como saben, hay siempre dificultades de muchos tipos, ¿no? Informativas, de fuentes, de idioma, etcétera, ¿no? Y un poco la contradicción que está instalada cuando analizamos las derechas es si estamos hablando de un fenómeno global con un cierto grado de homogeneidad o si hay una sobredeterminación nacional. Es decir, si a ese fenómeno global en realidad siempre hay que pasarle el tamiz, siempre hay que pasarle el filtro, siempre hay que pasarle la lupa de configuraciones nacionales, ¿no? Entonces ese siempre es un debate que está abierto, que es el debate de las escalas de análisis. Lo pensamos globalmente con centros irradiadores, pero esos centros irradiadores también se deben a historias nacionales, es decir, no hay ninguna proyección internacional que no parta de algunas tendencias, herencias, que sean pues muy propias, ¿no? De los centros de poder de los que emergen, y que no hay una recepción, y creo que este es el punto esencial, no hay una recepción de muchas de estas ideas y de estas tendencias en tierra arrasada, ¿no? En tabla rasa. Lo que hay pues es la sobreposición con tradiciones, con culturas políticas, con herencias, con las fuerzas políticas realmente existentes, ¿no? Por eso les digo que hablo más de la ciencia política, ¿no? Nos preocupan las fuerzas políticas que operan, que están enfrentando los escenarios. Pero sí hay novedades y sí hay rupturas. Hace unos meses, con motivo de la elección chilena, esta presentación va a tener mucha referencia a América Latina, porque yo tengo de formación la formación latinoamericanista, entonces siempre estoy pensando en esta escala, aunque sé que bueno, tiene diversidades, y me pareció muy interesante el fenómeno expresado en la elección chilena. No es la única ocasión en la que se ha aparecido, pero sí donde quedó más asentado como parte del debate político, que es la aparición de un libro que se tituló Nazi-Comunismo, que estaba firmado por el hermano de uno de los candidatos. Chile enfrentó hace unos meses una elección donde se enfrentaban centralmente pues algo así como 4 fuerzas de derecha
frente a una disminuida fuerza de izquierda o progresista que terminó siendo derrotada. Se impuso una mayoría social, y entre esa mayoría social una franja muy importante dio su apoyo a un personaje de apellido Kaiser, cuyo hermano, que estudió, me parece, en Estados Unidos, trata de hacer una reelaboración del horizonte de las derechas. Y hay una mirada muy crítica en torno a las experiencias fascistas por parte de esta nueva corriente, ¿no? Vean el propio título, pues al 95% de las personas les parece en la universidad, o al menos en la Universidad Mexicana, pues les parecería incompatible, ¿no? Hay una operación ideológica en estas derechas de zafarse, de intentar desligarse de esa sombra de la consideración de las prácticas políticas del siglo XX, particularmente eso que normalmente nosotros llamamos el fascismo, el nazismo, respecto a estas nuevas fuerzas políticas, ¿no? Entonces, lo que Kaiser hace ahí es una operación académicamente insostenible, pero ideológicamente muy redituable, que es decir, no, en realidad las experiencias nazis o fascistas del siglo XX pues eran colectivistas, eran estatistas. Y como eran colectivistas y estatistas, en realidad no hacen sino pertenecer a la gran familia del socialismo, ¿no? Insisto, cualquier estudiante de doctrinas políticas, de teorías políticas, le parecería insostenible esto, pero no es una cuestión académica, ni de ciencia, ni de verdad, no, es una cuestión político-ideológica que opera para presentar la idea de cualquier colectivismo, cualquiera, ¿no? Cualquiera, como un peligro, ¿no? Este es el punto esencial de este intento de intelectualidad que está surgiendo en las nuevas derechas. Esto me va a aparecer en la exposición, les va a aparecer en la exposición que ahora les estoy compartiendo, que hay un intento muy fragmentario de una intelectualidad de derechas, de estas derechas contemporáneas. Hay una intelectualidad fragmentada, pero que está presente, que actúa o bien como estrategas. Ahí está este personaje, Steve Bannon, en Estados Unidos, que no es un intelectual a la manera académica, sino que más bien es un intelectual político, ¿no? Es un intelectual estratégico, digamos, ¿no? De cómo comportarse ante los medios, de cómo ensuciar los ambientes políticos para sacar provecho político. Y están personajes como Axel Kaiser en Chile, que más bien están tramando una configuración de rupturas, ¿no? De miradas sobre los pasados y de proposición. Entonces, ¿qué es lo importante de estas contribuciones, si así les podemos llamar? Bueno, claramente son contribuciones ideológicas, pues la idea del colectivismo. Todo tipo de colectivismo, así sea de izquierda, se presente de izquierda o supuestamente para ellos de derecha, tiene que ser combatido, ¿no? Y en ese sentido hay una gran familia, que es la familia de los colectivistas, que se expresa o en Marx o en Hitler, digamos en contra de todo sentido común histórico mínimo, pero que opera muy bien para estas nuevas derechas, para estas derechas contemporáneas, ¿no? Entonces ahí hay un elemento. Yo quería evocar con esta base, con esta escalera, quería evocar un párrafo de Socialismo, Fascismo de Teotonio dos Santos, no solo porque el seminario que hoy desarrollamos lleva su nombre, sino porque además, si uno hace una lectura, digamos, un trabajo teórico sobre esa proposición de Teotonio a propósito de socialismo-fascismo y, digamos, despoja las cuestiones de coyuntura, particularmente pues era el golpe del 64 en el Brasil y las consecuencias geopolíticas
geoestratégicas de aquel golpe. Recordemos que en América Latina las derechas asociadas a los gobiernos militares pues empiezan en buena medida en 64, cuando hay dos golpes de Estado, el golpe de Estado en Bolivia contra el Movimiento Nacional Revolucionario y el golpe de Estado en Brasil, que evidentemente por su tamaño económico, por su presencia, por su irradiación geopolítica, siempre pues nos lleva mayor atención, ¿no? Pero son dos golpes, de ahí se van a venir los diversos golpes de Estado en Argentina, que van a terminar en el último del 76, que ahora se están cumpliendo 50 años, el de Uruguay, el de Chile, por supuesto, o sea, esa andanada de asociaciones cívico-militares de derecha, pues están tratando de ser captadas en una literatura que en toda América Latina trató de conceptualizar aquel fenómeno en ese momento. Estoy hablando de Gerard Pierre Charles, estoy hablando de Pablo González Casanova, estoy hablando de Rui Mauro Marini, estoy hablando de Álvaro Briones, de un montón de autores, de René Zavaleta, por supuesto, que en ese momento están discutiendo la categoría de fascismo. Agustín Cueva, por supuesto. Y Teotonio tiene este párrafo que me permito leerles porque me parece un párrafo muy lúcido y muy actual, ¿no? Dice Teotonio: el fascismo, a pesar de su apariencia ideológicamente totalitaria, económicamente estatista y políticamente anti o unipartidista, es decir, en su conjunto antiliberal, no deja de ser una expresión extrema de aquellos elementos esenciales que conforman el orden liberal capitalista. La oposición entre liberalismo y fascismo, a pesar de ser real y de expresar estadios distintos del capitalismo, no es, sin embargo, absoluta. No es tampoco absurdo pensar en un régimen mixto entre el fascismo y el liberalismo político en el cual predomina tal o cual aspecto. Este me parece un párrafo clarividente de Teotonio, me parece un párrafo muy visionario de Teotonio en ese momento, porque Teotonio distingue en este párrafo lo que en la terminología clásica era la diferencia entre las esencias y las apariencias, ¿no? Es decir, entre los elementos determinantes de escenarios políticos y apariciones que nos podrían indicar contradicciones, pero cuya existencia no era en realidad determinante, ¿no? Y que de última instancia nos colocaría en la idea de que entre fascismo y las formas extremas del liberalismo económico, en realidad hay más conexión, ¿no? Por eso, el día de hoy, Socialismo, Fascismo, en un texto de hace más de 30 años, resguarda una hipótesis muy sugerente. Y en parte esa hipótesis tiene que ver con la pregunta sobre el futuro, ¿no? Ahora voy a tratar de desmenuzar algunas posibilidades, por supuesto sujeto a hipótesis, por supuesto sin declarar que esto es la teoría, lo último, sino más bien abierto a ver cómo lo reciben ustedes, qué opinión les merece y si hay puntos de vista distintos, pues evidentemente será muy productivo, ¿no? Entonces quería comenzar con este párrafo que me parece muy clarividente, porque Teotonio aquí establece muy bien, además una metodología que pues ha perdido, que tiene que renovarse, pero que también tiene que conservarse en su núcleo esencial, que es, los fenómenos políticos y los fenómenos económicos, pues pueden ser escindidos en términos de su presentación, pero que en realidad necesitan los unos y de los otros, ¿no? Necesitamos captar los dos movimientos de la sociedad.
Y esto me lleva a una nota que salió en días recientes, creo que fue la semana pasada, se replicó en periódicos como El País. Bueno, aquí yo agarré una imagen de un periódico uruguayo, y la nota era más o menos que dice: en la era Trump, Estados Unidos pierde su estatuto de democracia liberal por primera vez en 50 años, ¿no? Y la nota, que se replicó en muchos medios, lo que hacía era dar cuenta de un estudio por parte de una asociación académica o semiacadémica, que evaluaba, pues ya saben, ¿no?, ciertos índices, y dentro de estos índices parecía que pues Trump no, bueno, más bien no parecía, decretaba que Trump estaba fuera ya de los marcos de lo que se consideraba una democracia liberal, ¿no? Y justo por eso es que es importante la cita de Teotonio, ¿no? Porque la cita de Teotonio dice: fenómenos políticos aparentemente antiliberales en realidad están respondiendo pues a la exacerbación de unas regiones políticas de liberalismo que no son necesariamente las que nosotros asociamos a la pluralidad de partidos, a la independencia de poderes, a la libertad de prensa, al imperio de la ley, ¿no? Que son todas estas configuraciones que el liberalismo nos ha heredado en los últimos años dentro del lenguaje político, ¿no?, en las últimas décadas. Y bueno, yo cuando veo la nota siempre me pregunto, con el respeto que me merece el pueblo norteamericano, que por supuesto es un pueblo muy diverso, muy heterogéneo, que tiene por supuesto muchas expresiones muy diversas, pero también me pregunto de pronto, por ejemplo, pues cosas que en mi formación de ciencia política nunca nadie me interpeló. Por ejemplo, considerar a un país permanentemente bipartidista como el logro de la democracia, ¿no? Es decir, yo sé que el bipartidismo es una forma política, pero también sé que las sociedades cambian, ¿no? Y que las sociedades se van volviendo muy heterogéneas, y que cuando las sociedades se vuelven tan heterogéneas, y por supuesto que la norteamericana lo es, pues uno esperaría más diversidad, ¿no? Y sin embargo no hay mucha diversidad en la representación política. O me preguntaría por el peso del dinero, el peso de los lobbies, el peso de todos estos que hacen donaciones a la campaña. Me preguntaría si eso en otras sociedades, en otros contextos, nos parecería democrático, ¿no? Y finalmente, lo que siempre me pregunto con Estados Unidos es que pues su sistema político pues no tiene voto directo todavía, ¿no? Entonces, un poco el sistema de voto, ustedes saben, es indirecto, es el voto por estado, y en el fondo lo que hay es que no hay voto popular, o sea, no gana el que necesariamente tiene más votos. Es decir, es un sistema indirecto, pues digamos universal, pero más parecido a lo que teníamos en el México, aunque no era universal, antes de 1910, ¿no? Es decir, como que en el tiempo histórico algo pasó ahí, ¿no? Que a mí me hacen cuestionar efectivamente pues todos estos estatutos de democracia avanzada que normalmente la ciencia política achaca a Estados Unidos. Y bueno, ya ni hablo de toda la otra cara más oscura del poder imperial norteamericano, esto que gente como John Sachs estudió muy bien, ¿no? Pero bueno, yo aquí lo que quería dejar era esta pregunta, ¿no?, sobre el carácter liberal de la democracia norteamericana y la confluencia entre formas aparentemente antiliberales, pero que resguardan los núcleos esenciales. ¿Dónde estamos hoy? Y esa es la pregunta inicial. Primero, sí hay en América Latina, voy a hablar de América Latina esencialmente, saltando ejemplos. Estamos en giros a la derecha
creo que todavía no terminamos de calibrar con precisión cuánta de esta derecha responde a las contradicciones locales y por un accidente temporal se empalma con otras derechas a nivel global. Pienso en el caso de Bolivia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas de estas derechas sí pertenecen a una estrategia más global regional? Pienso en Ecuador, pienso muy claro en el caso de Honduras, el triunfo de Honduras, pues sabemos fue una intervención directa, pero es una intervención directa de Trump que también está acompañado de desgaste de las contradicciones locales, ¿no? O sea, no es solo una parte. En dado caso, sí vemos que estas derechas contemporáneas tienen altas dosis de autoritarismo que no habíamos visto en las últimas décadas, ¿no? El caso más dramático desde mi punto de vista y al cual deberíamos de ponerle atención es al caso ecuatoriano. El caso ecuatoriano con Daniel Noboa es el caso más preocupante en términos de la pérdida efectivamente de soberanía popular, de soberanía nacional, y vendré a expresar esta idea de que un CEO gobierna un país, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un ejemplo que tendríamos que estar mirando. Es menos estridente en su discurso político, no hace referencias teóricas al liberalismo, no hace referencias a la teoría económica como sí lo hace Milei en Argentina, pero en términos de su operación política me parece el caso más de mayor cuidado en su análisis, que tendríamos que estar mirando con mayor cercanía, ¿no? Ahora bien, hay un conflicto en estas derechas actuales, un conflicto de perspectivas y de visiones, y sigue permeando una tensión que se está volviendo ya relevante, aunque sí, nunca ha dejado de estar presente, entre estas visiones más globalizadoras o más de encierro, ¿no? Es decir, unas visiones que apelan a valores, a proyectos, a tendencias locales en términos de nación, y otras, el caso Kast, por ejemplo, y otras mucho más globalizadoras, mucho más aperturistas, ¿no? Que ya existían por lo demás, ¿no? O sea, que decir, no es una novedad. Y esta sí es esta es una contradicción que se devela como contradicción al momento de la crisis del neoliberalismo, ¿no? Es decir, cuando el neoliberalismo como modelo ha dejado de tener la hegemonía que tenía después del consenso de Washington, estamos en otro escenario, y en ese otro escenario esto ya es una contradicción que no sé si están salvando de manera tan clara las nuevas derechas, ¿no? Puede haber puntos intermedios, ¿no? Habrá quienes apuesten por una globalización limitada, es decir, por una integración regional económica limitada, es decir, occidental, que parece ser la estrategia de Trump, ¿no? Quienes probablemente apuesten por formas más soberanas, ¿no? Es decir, de más reacción ante los poderes imperiales. ¿Por qué es importante este debate? No es un debate geoeconómico de gran escala, es solamente, que lo es un debate que está teniendo repercusiones en las fuerzas políticas, ¿no? Particularmente en las derechas, ¿no? O sea, las derechas están enfrentándose a reclamar una tradición, pero también a reclamar como parte de este mundo supuestamente en crisis en Occidente que están salvando, ¿no? O sea, ahí hay una contradicción que me parece que va a ser más evidente en los próximos años. Y a mí la idea fundamental es que no hay consenso. O sea, que yo ahí sí soy mucho más
dudoso del consenso que hay en las derechas. Me parece que no hay, a diferencia de las derechas de los años 80, no hay un consenso tan claro, ¿no? Pero bueno, esta es materia de debate. Y yo creo que el ejemplo más prístino de esto que digo es el caso Milei. Milei, miren, aquí en la fotografía aparece uno de estos intelectuales, de este intento de intelectualidad de las derechas, que se ha replicado, ha aparecido en España, ha aparecido en Guatemala, ha aparecido en México, ¿no? Con este personaje que se apellida Zunzunegui. No tiene todavía la visibilidad que tiene este Agustín Laje, que es este personaje que está aquí en la fotografía junto a Milei, que, digamos, son esta intelectualidad que está haciendo justo, ¿no? La respuesta elaborada al presente en una cierta perspectiva de futuro, ¿no? Y yo ahí veo algunos problemas. Primero, por ejemplo, ¿no? Esta tendencia que se ha llamado el libertarismo, ¿no? Que Milei encabeza, ¿no? Y que si uno va a Estados Unidos puede ver las banderas de estos grupos en las grandes ciudades, ni siquiera tiene que ir muy lejos, ¿no? Es decir, sí es una corriente ideológica transnacional que es más efectiva en ciertos contextos, por ejemplo en el argentino, ¿no? Pero es una confusión y una contradicción cuando uno la analiza con la mirada más académica. Más allá de su efectividad política, que responde a órdenes de levantar pasiones, de afectividades, de otro orden político, no del orden racional, intelectual académico, ¿no? O racional académico, ¿no? ¿Qué contradicciones es eso? Por ejemplo, apelan a la apertura de mercados, ¿no? Es decir, a continuar el neoliberalismo, eso es Milei, es muy claramente, a que no haya restricción para el capital, pero sin embargo no le gusta la consecuencia cultural ideológica, ¿no? Y es esta distancia frente a lo que ha llamado lo woke, ¿no? Es decir, todo esta forma progresista, ¿no? Diversidad de la sociedad, que aprendan los niños a entender que el mundo no es binario, ¿no? Que la sociedad es muy diversa y que de últimas es una representación del individuo, ¿no? Es decir, el individuo tiene derecho a representarse como quiera, ¿no? Y ahí hay un cortocircuito, ¿no? Si ustedes se meten a ver las páginas en redes sociales de todos estos grupos anti-woke, lo que van a ver es una denuncia de grandes compañías, por ejemplo, ¿no? De Disney o de Netflix, como espacios de adoctrinamiento ideológico woke, ¿no? Y claro, es como una contradicción sostener que tú permites el libre flujo de las mercancías, que los capitales circulen, pero quieres restringir eso. O sea, ahí hay restricciones y ahí hay un encierro en valores supuestamente tradicionales, ¿no? Entonces esa es una contradicción, porque quieren mercados abiertos, pero no quieren las consecuencias de los mercados abiertos, ¿no? O sea, les gusta el beneficio del capital, pero cuando eso se irradia de otras maneras, ya empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces ahí sí reclaman una cierta soberanía del Estado, ¿no? ¿Qué soberanía es esta? Es esta batalla que tienen las derechas en términos de lo educativo, que es histórica, ¿no? En sus palabras, ¿no? Que no se adoctrina a los niños, ¿no? A las niñas, ¿no? Que se elimine el lenguaje inclusivo, ¿no? Que no se haga referencia a la diversidad, porque solo hay dos géneros biológicamente. Todas estas discusiones pues son consecuencia también de la apertura de los mercados, ¿no? Pues la apertura de los mercados
abre nuevas posibilidades, enseña, muestra que hay múltiples formas de expresión y que se reflejan en las series, que se reflejan en las películas, y eso no les gusta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema. Les gusta el dominio del mercado, les gusta el mercado no restrictivo, pero no les gusta la diversidad, ¿no? Y eso es una contradicción, porque pues el mercado, desde Marx, digamos, pues está muy claro que el mercado diversifica los modos de vida, ¿no? Es decir, el intercambio de mercancías conecta las capacidades y las necesidades de distintas sociedades, ¿no? Esto es básico, digamos, ¿no? Pero expresa muy bien esto que para mí es una contradicción, que es lo que no permite construir horizontes de futuro, ¿no? Que están atrapados en esta contradicción, a pesar de que son muy efectivos políticamente en algunos contextos, o sea, muy, muy efectivos, social y con una base popular, con un sentido común incluso, construyendo hegemonía, digamos, en el sentido gramsciano, de un sentido común de la respuesta que se da ante los problemas. Sin embargo, me parece que no hay una resolución de esta contradicción. Y no sé si la pueda haber en realidad, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos en el horizonte y que tiene que ver con el futuro? Pues una profunda insatisfacción política, ¿no? Estoy hablando aquí en general en Occidente, por supuesto, una insatisfacción política que conocemos, que es vieja, que es la democracia liberal, no está expresando la resolución de los problemas sociales. El desgarro de las sociedades es más evidente, la violencia es más lacerante, y al mismo tiempo se expresa en esta idea, pues que al final la idea de las transiciones a la democracia de los años 80 en todo el mundo, y pienso en América Latina, pues fue una transición de élites en el poder, ¿no? O sea, y se reconoce que son partidos, élites de partidos que más o menos tienen acuerdos y se rolan el poder, ¿no? De la democracia elitista, digamos, ¿no? O sea, hay una gran insatisfacción. Hay que ver nada más los índices del Latinobarómetro. Hay una gran insatisfacción con la democracia en todo el continente, ¿no? Y claro, la insatisfacción puede generar muchas cosas, ¿no? Y como sabemos, y genera una salida por derecha, ¿no? Hay un desgaste. Yo creo que aquí hay un desgaste de esta configuración neoliberal que tenía muy claro el lugar político de regulación de lo político, pero no de lo económico, ¿no? Y aquí sí es las sociedades están todavía diferenciándose en esta posición, ¿no? Es decir, el libertarismo sí responde, argentino, es una posición muy popular, muy extendida en la sociedad, que ataca lo político, ¿no? Que ataca la idea de la soberanía popular, que ataca la idea de que los problemas se resuelven colectivamente a partir de figuras democráticas, ¿no? Y la respuesta, pues es una respuesta que ya vivimos, ¿no? Que es la autorregulación del mercado, ¿no? El neoliberalismo. Y sin embargo sigue vigente, ¿no? Y bueno, en general, digamos, la insatisfacción política que nos llevaría a que no hay respuesta a demandas. Y ojo, entonces, si toda esta insatisfacción está presente, el escenario es de muy poca posibilidad de construir otros futuros o futuros que no sean los de la insatisfacción o los de la crisis, ¿no? O sea, este es un elemento que está atravesando, por supuesto, a todas las sociedades occidentales, y que tiene expresiones diversas, ¿no? Bueno, por supuesto, hay desencuentros globales, ¿no? Está el gran cambio que todos conocemos, que todos sabemos, que está anunciadísimo, de China como el gran nuevo poder económico que sostiene muchos de los mercados, ¿no? Las transformaciones que hay respecto a Europa y Estados Unidos, respecto a Rusia y Europa, de confrontación,
que bueno, nosotros lo vivimos mucho más lejos, pero que para los europeos es el gran tema, ¿no? El gran tema, si para nosotros es Estados Unidos, para los europeos es Rusia, ¿no? O para una parte al menos, ¿no? La emergencia de Israel como una potencia militar, ¿no? Eso también está jugando en el desequilibrio, ¿no? De este desencuentro global, ¿no? que existe, ¿no? Y lo digo no por la otra cosa, que estamos entrando en una fase donde las formas del derecho internacional, pues ya sabemos que están cuestionadísimas y que no están. Por supuesto, la zona de Medio Oriente sabemos que es particularmente densa en este sentido, ¿no? O sea, hay no potencias, pero sí hay amenazas militares en toda la región, ¿no? O sea, se amenazan unas a las otras, ¿no? Pero claramente hay unas mucho más, con mucha mayor capacidad. Y en ese sentido destaca, por ejemplo, pues no sabemos en realidad la capacidad militar de China, sabemos la muy poca capacidad de Europa, sabemos que Rusia parecía tener mucha capacidad, pero no parece estar funcionando. Es decir, hay un desencuentro global muy conflictivo, ¿no? En términos geopolíticos, aquí no estoy hablando de si son de izquierdas ni de derechas, en este nivel esa discusión no es importante, porque aquí lo importante es la capacidad político-militar, ¿no? Independientemente de formas ideológicas, ¿no? Es decir, estamos entrando en un mundo nuevamente, de mucho riesgo, ¿no? De mucha incertidumbre. Y aunque no es el centro, porque lo pienso más en términos latinoamericanos, ¿qué está pasando en México, ¿no? Y claro, México es un lugar en este momento pues muy contradictorio para pensar estos fenómenos, porque las derechas no están teniendo gran capacidad. Al menos no, si asumimos que las derechas están fuera del poder político, no están expresando esta capacidad global en términos locales, ¿no? Insisto, hay otro nivel de discusión es si efectivamente hay gobierno de izquierda, no me meto en eso porque no es el centro, ¿no? ¿Qué vemos? Una derecha histórica que se configura en contra del proyecto de la Revolución Mexicana, lo sabemos, su expresión más radical fue el sinarquismo. El sinarquismo transitó a otras fuerzas políticas, sigue existiendo, obviamente más como una fuerza social en la memoria en ciertas zonas que como una realidad empírica, y un horizonte medio liberal conservador que sería el panismo, ¿no? Que sabemos pues también ha encontrado múltiples crisis, ha entrado en una crisis, pero persiste, ¿no? No sabemos si persistirá. Más o menos se considera que es el 20% de la población la que vota por el PAN, ¿no? Que sería, digamos, la fuerza que encarnaría este legado de la derecha, aunque, ojo, no se reclama de derecha, ¿no? Ahora voy a eso. Hay un fenómeno interesante que deberíamos de recuperar. Yo sé que aquí están haciendo perspectiva, pero bueno, yo estoy pensando siempre en el pasado también, y la llamada nueva derecha de los años 80, ¿no? Se acordarán muchos que se hablaba de una nueva derecha, la derecha reaganiana, que impuso el neoliberalismo. Y tendríamos que revalorar justamente ese momento. Revalorar me refiero a revisar, a reexaminar a esa nueva derecha en los años 80, porque me parecería que le llamábamos nueva derecha, y era una nueva derecha en el contexto del estado de bienestar, pero que se transmutó en algunos casos en un progresismo neoliberal, esta categoría que usa Nancy Fraser, ¿no? Es decir, que tuvo que ceder muchos de sus principios de las derechas históricas, y que se adaptó al tiempo neoliberal, ¿no? Pienso, por ejemplo, ¿no?
toda la política de los derechos humanos establecida de manera más consistente, que podríamos considerar progresista, se estableció en los gobiernos neoliberales, ¿no? Es decir, fue ahí en los momentos de las transiciones. Entonces, yo creo que ahí la tendríamos que evaluar en términos nacionales qué les pasó a las derechas durante el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo también las transformó. No solo transformó a las izquierdas, que es muy evidente, también transformó a las derechas. Y claro, en algunos contextos nacionales las derechas rompieron lazos, se formaron nuevos grupos, caso Chile, por ejemplo, caso Argentina, pero en otros, como en el de México, ¿no? En el de México persistió la vieja derecha histórica, que era el panismo, atravesó el neoliberalismo, condujo parte del neoliberalismo y se vio muy afectada también por eso, ¿no? O sea, sus cuentas son grandes con ese periodo, ¿no? Ellos mismos están conflictuados con ese periodo, ¿no? México, ¿no? ¿Por qué digo que pues, es un mal lugar? Bueno, porque las derechas están muy fragmentadas, ¿no? No solamente están muy fragmentadas, además me parece que están atrapadas en un momento de indecisión, ¿no? Ustedes a lo mejor recuerdan en la primera elección de Trump, un sector del panismo se manifestaba a favor de Hillary Clinton, ¿no? Es decir, rechazaban a Trump, ¿no? Yo no sé si hoy sean tan negativos con Trump, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensando en esta irradiación de esta derecha contemporánea. Ahorita voy a otros casos. Las derechas representan efectivamente el 20% de la población, ¿no? Ese es el estimado, su techo en este momento parece estar en eso, ¿no? En 20%. No es poca cosa, por supuesto, es muy importante, son un sector social, están presentes, tienen vida, existen, ¿no? como organizaciones y están, digamos, en un momento de reflujo, pero están, ¿no? O sea, no pueden no estar porque son una fuerza histórica, digamos, ¿no? de la historia del país. Pero no parecen estar atinándole a la coyuntura, ¿no? Parece que la coyuntura les está quedando muy grande, ¿no? Y esto lo digo por lo siguiente. Han comenzado a surgir grupos a la derecha del PAN que reclaman la moderación, la tibieza e incluso el progresismo, que es como el wokismo, ¿no? Como le llaman estos grupos, del PAN, ¿no? Entonces, les parece que el PAN ha cedido mucho en la diversidad sexual, por ejemplo, les parece que el PAN ha cedido mucho en cosas económicas, y esto no queda claro si son algunos grupos son francamente testimoniales, existen en redes sociales, digamos, pero no existen como fuerza política, pero otros sí, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver esta cosa que se fundó con el nombre de La Derecha Diario, que aparentemente ser un periódico, pero que no es un periódico, es solamente una página que repostea noticias falsas o publica noticias falsas, pero que reclama al PAN esto, ¿no? Y hay otros grupos, los libertarios en su capítulo México, que también reclaman al PAN haber sido demasiado condescendiente con el progresismo, ¿no? Con el wokismo, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión, ¿no? Porque el PAN se relanza diciendo patria, familia y libertad, pero no termina de convencer a estos otros sectores, no parece terminar de convencer. Ahora, puede ser que conforme, como suele suceder, conforme se van acelerando los tiempos políticos, terminen unificándose o no, puede ser que no terminen unificándose. ¿Por qué pongo todos estos ejemplos? Porque nos hablan de que no puede haber horizonte de futuro si hay tanta fragmentación, ¿no? No puede haber horizonte de futuro si la fragmentación impera, si la diferencia impera sobre la unidad, ¿no? De estas fuerzas. No terminan de atinar por dónde va la cosa, me parece.
Digo, en parte porque hay una incertidumbre global, en parte porque sufrieron una derrota nacional, ¿no? Pero al mismo tiempo están viendo que sus equivalentes en otros países están teniendo muchos triunfos ideológicos, triunfos electorales, triunfos políticos, ¿no? Bueno, en América Latina creo que tendríamos que hacer, insisto, para la proyección, ver qué tanto del pasado sigue pesando. Y me parece que hay mucho del pasado que sigue pesando, ¿no? Yo creo que hay una fuerte componente antinacional, antisoberano, y me atrevería a decir incluso oligárquico, de las derechas que sigue pesando. Es decir, uno puede hablar de las nuevas tecnologías, de los nuevos grupos sociales que están identificándose con la derecha, uno puede hablar de la transformación discursiva, que lo tienen, todo eso existe, sí, pero me parece que sigue pesando un componente que dio origen a muchas de las derechas históricas de la región, que es un componente oligárquico, un componente del protectorado, de que gustosas serían protectorados norteamericanos o incluso de forja de estados vasallos, ¿no? Yo creo que lo que vimos hace unas semanas con algunos presidentes latinoamericanos reunidos con Trump, donde prácticamente nadie habló más que él, habla mucho de esta tendencia, ¿no? De esta tendencia del protectorado, del vasallaje, modernizado, ultratecnológico, lo que querramos, pero con esta perspectiva, ¿no? Es muy radical, ¿no? Esta perspectiva. Por ejemplo, ¿no? Trump odia a la ONU, no le gusta la ONU. Bueno, sabemos que la ONU no es precisamente el lugar más proactivo, o sea, tiene muchos defectos, pero el hecho de que José Antonio Kast, en una de sus primeras acciones de gobierno en Chile, le quitara el apoyo a Bachelet para la ONU, habla de esto, ¿no? O sea, absolutamente una forma ideológica de vasallaje, ¿no? De protectorado, de vasallaje. E insisto, el caso más radical es Ecuador. Yo creo que ese es el caso más radical de todos estos latinoamericanos, ¿no? Y por eso lo pongo así en la actualidad, donde las derechas están gobernando. ¿Qué tenemos? El Estado ecuatoriano está prácticamente privatizado, o sea, es la élite que gobierna, son banqueros educados en Estados Unidos, que esperan ser la nueva Colombia, ¿no? ¿Se acuerdan que Colombia fue muchos años el lugar de mayor influencia norteamericana en términos geopolíticos en la región? Bueno, me parece que un poco va por ahí, ¿no? Ecuador queriendo ocupar ese lugar con unas repercusiones sociales durísimas. O sea, nosotros no hablamos tanto, no se habla tanto en los medios, pero hay una represión tan grande como la que se achacaba que había en Venezuela, o con lo que había en Venezuela. Hay una crisis energética grandísima, hay un deterioro institucional y social muy grande, ¿no? Yo creo que el caso ecuatoriano sí tendríamos que mirarlo, porque hay incluso prácticas de terror, ¿no? Prácticas de represión muy del viejo estilo de las dictaduras latinoamericanas. Hay un fundamentalismo de mercado, ¿no? Que ese sería Milei. Hay zonas o países que por su peso, por su historia, pues hay una cierta dependencia ideológica y una relevancia política, como Bolivia y Paraguay, que son los primeros que se forman cuando Trump llama. El presidente paraguayo es de los primeros. No puse aquí al presidente, los dichos del presidente de Panamá, que también son verdaderamente, hablan de esta actitud vasalla. El presidente de Panamá, no sé si ustedes lo leyeron, hablaba de que, lo dijo con estas palabras: Panamá no van a pelearse, dijo, no van a pelearse China y Estados Unidos en el patio trasero panameño.
O sea, llamó a su país del patio trasero. Es increíble, ¿no? Es muy increíble que un jefe de Estado se refiera a su nación de esta manera, ¿no? Bueno, en fin, hay un securitarismo individualista, es decir, esta idea de lo principal es la seguridad y todo se hace en función de la seguridad y toda la represión y todo debe ser en función de la seguridad, en clave individualista, que es Chile, ¿no? Y uno prácticamente terrorista en El Salvador, ¿no? Lo de El Salvador es una cosa que todos los informes de derechos humanos y todos los informes medianamente serios, es muy preocupante lo que está sucediendo en El Salvador, ¿no? Es decir, que además es la aspiración de construir estas sociedades securitarias, encarcelando al por mayor, al que parezca delincuente, ¿no? Es muy grave, ¿no? Una de las primeras viajes de José Antonio Caz, el chileno, fue justamente a El Salvador, ¿no? Hay un nivel, digamos, de represión social muy grande en El Salvador, ¿no? Muy terrorista incluso, ¿no? De mucha humillación, de mucha vejación. Es muy grave ese caso, ¿no? Y bajo el argumento si ustedes escuchan al presidente Nayib Bukele, los derechos humanos sí existen, pero los delincuentes no tienen derechos humanos, ¿no? Digamos que contraviene cualquier principio básico, ¿no? Los derechos humanos universales, etcétera, etcétera, ¿no? O por ejemplo hay un estudio, hay una asociación de derechos humanos que estudia los casos y que detecta que hay un número importante, creo que son 700, 800 personas que están en prisión sin debido proceso. Entonces se pide la liberación de esas personas, ¿no? Y entonces el recurso ideológico es: esta asociación quiere que liberemos a todos los delincuentes, ¿no? Es decir, esas trampas ideológicas. El Salvador es el país, bien, solo para que nos demos una idea, El Salvador es el país con el porcentaje más alto de la población presa. O sea, llega a unos niveles, no me acuerdo exactamente cuál es, pero en todo el mundo el porcentaje de una población está ahí, ¿no? El porcentaje más alto de la población está ahí. Entonces, bueno, eso es... y ya no hablemos de otras cosas, ¿no? Ojo, aquí estoy hablando solo de los gobiernos que identificamos como derecha. Por supuesto, casos como el de Nicaragua, casos como el de Venezuela, tendrían que... pero esos estarían fuera de esta derecha contemporánea, ¿no? Están en otro registro. No digo que no están en otro registro. Y bueno, habría que ver lo que está sucediendo en Honduras, habría que ver qué va a pasar ahí, ¿no? Que hay muy claramente también una actitud de mucho vasallaje, ¿no? No solo eso, Trump lo dijo: yo intervine para que ustedes ganaran, ¿por qué no estoy ganando dinero con eso?, dijo, ¿no? Una cosa así mencionó en la cumbre esta que tuvo hace unas semanas, ¿no? Yo me pregunto, ¿no?, ¿qué horizonte de futuro pueden ofrecer fuerzas políticas que aspiran al vasallaje, ¿no?, que aspiran a la colonia, que aspiran a ser protectorados, ¿no? Más, menos, unos más radical, otros menos, otros sueñan con serlo. ¿Cuál es el horizonte de futuro que se puede construir por estas fuerzas políticas, ¿no? ¿Qué es interesante? Lo interesante es que frente a las derechas del estado de bienestar, es decir, las derechas que dieron paso al neoliberalismo, que estas derechas, como están pensando en términos de protectorado, en términos de vasallaje, muchas de ellas, no están calibrando una refundación de la sociedad, ¿sí? Vuelvo al caso chileno. Creo que el caso chileno es muy útil, muy ilustrativo de esto. El caso chileno tuvo en los años 80 un intelectual muy importante que fue Jaime Guzmán. Jaime Guzmán fue el artífice atrás de la Constitución neoliberal, la de Pinochet. Ya ven que después Chile en estos últimos años ha tenido todo un debate sobre la Constitución. Bueno,
La constitución de los 80s de chilena sí era una refundación de la sociedad. Sí tenían una visión de cómo reorganizar el conjunto de la sociedad. Por eso Chile se dice es la sociedad más individualista, es la sociedad donde más penetró el neoliberalismo. Bueno, hay un libro clásico, el de Tomás Moulián, Chile, Anatomía de un mito. Es un libro que cumplió 30 años ahora. Es un libro de 96, es un libro maravilloso. Se están preguntando esto, ¿no? Es una refundación de la sociedad. La derecha chilena, al menos, por ejemplo, pensando en Kast, yo seguí todo el debate pues, porque soy latinoamericanista y yo me meto a ver cómo van y me pongo a escuchar los noticieros. Y una de las intervenciones más sistemáticas que escuché es de una compañera que se llama Pirina Ferretti, que es una analista de una fundación, más que universidades, los que hacen los análisis son las fundaciones, y ella decía, y señaló en varias ocasiones y demostraba esto, de ahí lo tomo, ¿no? Se lo escuché a ella consistentemente. Esta nueva derecha, en el momento preelectoral, no tiene un horizonte de futuro, no está pensando en refundar la sociedad, ¿no? Está pensando en extremar la que tenemos, no en refundarla, ¿no? Entonces un poco es esto, ¿no? Se paran sobre el liberalismo económico radical, que de hecho ya venía, ¿no? Pero en un momento en el que este modelo está haciendo agua por todo el mundo, ¿no? Eso está muy reconocido porque pues, hay nuevas fuerzas económicas, ¿no? Y esta insistencia en lo que las derechas llaman la batalla cultural, ¿no? Un Estado, sí quieren que el Estado regule los excesos de eso que ellos ven como un exceso de guerra cultural, ¿no? De infiltración cultural en medios masivos, en escuelas, en todo esto, ¿no? El lenguaje inclusivo, el género, etcétera, etcétera, ¿no? Es esta contradicción, ¿no? Que ya venía señalando atrás. Y que tiene el nombre de le llaman batalla cultural, ¿no? A esto seguro lo han escuchado porque ha circulado mucho, ¿no? Bueno, ya voy terminando. Sí. Ay, no guardé la versión correcta de la presentación. Aquí la tengo, déjenla, la abro. Tengo dos presentaciones más. Híjole. Ya sé por qué. Denme un minuto, voy hablando y voy resolviendo el problema porque guardé una edición anterior de la presentación. Me estoy dando cuenta ahorita que avanzaba. Bueno, para pensar el presente y el pasado, ¿no? Si uno mira históricamente en términos de eso, de un trabajo histórico, uno se puede dar cuenta que efectivamente las derechas fascistas históricas sí tuvieron un horizonte de futuro, que era excluyente, que era supremacista, que era corporativo, que era capitalista, pero lo tenían, ¿no? No por nada era aquello del Reich de los 1000 años, ¿no? La derecha dentro del estado de bienestar, que fue muy de la Guerra Fría, tuvo un horizonte de futuro, que era acabar con la Guerra Fría, es decir, vencer al comunismo, y instalarse, ¿no? Que fue el neoliberalismo, instalarse en el poder. El neoliberalismo tuvo horizontes de futuro, tuvo mercados abiertos, tuvo el intercambio universal de las mercancías, el Estado mínimo, una sociedad individualista, es decir, ahí sí había horizontes de futuro. Lo que no vemos ahora es que las derechas actuales puedan... No me queda claro dónde está su horizonte de futuro. Tienen que ser liberales en lo económico, pero tendencialmente antiliberales en lo político. Y eso estalla en algún momento, ¿no? No puede sostenerse esa contradicción eternamente. Usan al Estado, las nuevas derechas, para desmontar elementos que les parecen excesivos de regulación, de presencia estatal, de colectivismo, dicen ellos, pero al mismo tiempo dicen que van a disolver el Estado, ¿no? Si ustedes ven el trayecto de Steve Bannon, el ideólogo de Trump,
bueno, el que se decía que era el ideólogo de Trump, quién sabe si sea cierto, hablaba mucho de Lenin, ¿no? De que Lenin que él era una especie de antileninista de derecha, ¿no? Entonces, ahí hay algo que no saben qué hacer con el Estado, ¿no? No saben qué hacer con el Estado. Digo, lo utilizan en la práctica política, sí saben qué hacer, ¿no? Pero en términos estratégicos no les queda claro el lugar del Estado. Su horizonte, y esta es la razón por la cual yo tengo la hipótesis de que no tienen horizonte de futuro. Su horizonte excluyente de esta batalla cultural permanente contra unos otros que son el peligro, no es sostenible en el tiempo. No puedes tú en las condiciones actuales de las sociedades capitalistas, no puedes sostener esa exclusión sistemática a ciertos grupos, ¿no? Que te parecen peligros, ¿no? Escuchen un día ustedes a Milei. Insisto, yo tengo que escucharlo porque eso es lo que estudio la región, entonces me tengo que aventar esos discursos o algunas entrevistas. Y Milei se mueve bajo la idea del amigo-enemigo. Él no dice, como decía López Obrador, que eran sus adversarios, ¿no? López Obrador decía, yo no tengo enemigos, tengo adversarios. Milei sí dice, tengo enemigos y tengo que destruir a los enemigos. Es decir, si en realidad ese fuera el horizonte a realizar, pues o sea, a menos de que suceda una catástrofe social y efectivamente eliminen a los enemigos, o a los que él considera sus enemigos, pues la verdad es que es insostenible en el tiempo, ¿no? La política sabemos que no se puede sostener así en el tiempo. Hay que negociar, hay que dialogar, hay que cooptar, hay que dar prebendas, o sea, eso al final siempre va a ocurrir en el ejercicio del gobierno, ¿no? Entonces es insostenible esa capacidad. ¿Por qué? Ya voy a hacer mucho desastre si cambio la pantalla. Entonces, solo les leo las ideas de la última diapositiva que tenía. Yo pienso que las derechas, no las derechas globales, no la derecha norteamericana, yo creo que las derechas latinoamericanas que están gobernando el día de hoy no tienen horizonte de futuro porque no tienen ninguna respuesta en clave de soberanía. Yo creo que el horizonte de futuro va a ser, y creo que hay muchas señales de ello, recuperar capacidades soberanas de los estados, ¿no? Yo creo que el futuro, sea como sea y atravesando todos los problemas, tendencialmente tiene que ir hacia allá o tendencialmente girará hacia ese lugar, ¿no? Tener grados de soberanía alimentaria, tener grados de soberanía energética, tener grados obviamente de soberanía territorial y obviamente ya en este mundo pues es imposible que un país sea totalmente soberano, que no dependa o que no comercie, eso es inviable, por supuesto, ¿no? Pero sí en los lugares estratégicos, lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que tiene que ver con la producción energética, lo que tiene que ver con el abastecimiento alimentario básico. Yo creo que ahí sí el futuro, es decir, los próximos años, sí tendría que ir en clave de recuperar, ¿no?, esos espacios. Y creo que hay visos por todo el mundo de que algo así se está tramando como nuevo horizonte. Y estas derechas latinoamericanas contemporáneas no lo tienen, ¿no? No lo tienen porque no pueden darle respuesta a esta policrisis, como se le llama hoy, que es ambiental, alimentaria, energética. No le pueden dar salida porque son todavía neoliberales en su programa económico, extremadamente neoliberales en su programa económico, ¿no? Y entonces estamos ante me parece a mí una paradoja muy radical. Estamos hablando de nuevas tecnologías, de nuevos grupos sociales como estos que les llaman los incels, de redes sociales que conectan a la gente, que se organice, que hagan actos desquiciantes, todo lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Todo eso existe. Y sin embargo, si nos atenemos a la configuración del poder político y del poder social, en el fondo estas derechas me parece que están ofreciendo lo que ya conocemos, es decir, dependencia económica radical, ausencias de proyectos nacionales, en este sentido de regresos de soberanía, ¿no?
Y lo que vamos a ver en estos países, en algunos más radicalmente, en algunos menos radicalmente, son privatizaciones, pues ahí está el caso Milei, desindustrialización, ahí está el caso Milei, reprimarización de las economías, esto es muy claro en Chile, en Argentina, en Bolivia, e individualismo extremo, ya fomento del individualismo, ya esto ya lo vemos en Chile, ¿no? Pues mercantilización, o sea, es decir, lo de siempre, digamos, ¿no? Extremado. Y digo que no tiene nociones de futuro porque creo que el tiempo del mundo va a otro lado, ¿no? Se van a conservar muchas cosas, por supuesto, pero va a asegurar ciertos lineamientos básicos para la sociedad que sí tienen que ver con formas más soberanas. Platicando estos mismos temas, ya con esto voy cerrando, los últimos 3-4 minutos, alguien me decía, no, pero sí hay horizontes de futuros porque sí hay utopías de derecha. Y sí, efectivamente, hay tendencias utópicas en la derecha que algunas están en estos discursos y en estos personajes y en estos gobiernos, pero me parece que ahí sí son muy limitadas y por eso creo que no tienen horizonte de futuro, ¿no? Porque su horizonte de futuro no corresponde al conjunto de las sociedades, corresponde solo a pequeños grupos, ¿no? Por eso digo que son en parte oligárquicas. Por ejemplo, una de las utopías es las ciudades privatizadas o las ciudades privadas, ¿no? Es decir, que haya zonas donde no gobiernen las reglas del Estado, las reglas de los estados, las reglas, y que esas sean las ciudades con que hagan sus propias leyes en clave de libre mercado, ¿no? O sea, eso no es extendible, pues eso podría hacerlo, o lo hacen quizá de hecho, ¿no? Algunos zonas de países ultra ricos, no sé, pero eso no es extendible, eso no es universalizable, ¿no? O los gobiernos que les llaman los gobiernos de los CIOs, ¿no? El aceleracionismo de derecha, donde donde haya gobiernos corporativos, ¿no? Y sean los CIOs de las empresas de tecnología los que gobiernan. Bueno, eso tampoco es universalizable, ¿no? Eso tampoco es universalizable, ¿no? Puede existir, y de hecho existe, ¿no? En el Silicon Valley sí existen estos grupos que sostienen esta utopía, que ellos deberían de gobernar porque tienen el desarrollo ultratecnológico, ¿no? Y de hecho están presentes en la vida política, ¿no? Controlan el algoritmo, como se dice el día de hoy, ¿no? Pero eso no es universalizable, ¿no? Es decir, mi punto a responder por qué las derechas, no todas, las latinoamericanas no tienen derecho de futuro, porque están fuera de ese universal utópico de las derechas del mundo central o del mundo del primer mundo o del norte global, como le querramos llamar, ¿no? Otra utopía pues son lo que se llama el ecofascismo, ¿no? Las ecotopías de derecha, que es una mezcla entre ambientalismo, vamos a cuidar la naturaleza, pero sin pobres, ¿no? Porque los pobres son muchos y entonces hay que acabarlos, ¿no? O sea, hay que dejarlos fuera, ¿no? Eso tampoco es universalizable, ¿no? O sea, en términos utópicos quizás sí, pero en términos de política, de conquista política, de lucha política, pues no es universalizable, ¿no? No me parece. Separo, todas estas llamadas utopías de derecha o de derechas alternativas o como se le llame ahora, en términos del lenguaje que prefiramos, todas estas están formuladas desde los grandes centros industriales, desde Europa, desde Estados Unidos. Y lo que vemos en América Latina, pues son deudoras de eso, pero ni siquiera deudoras reales. O sea, Milei está entregando los glaciares, no puedes decir que ahí hay una especie de ecofascismo, ¿no? O sea, no está cuidando la naturaleza, ¿no? Está entregándola, ¿no? Entonces, yo ahí sí reivindico mucho
los análisis, para hacer análisis político, perspectivas como las de Teotonio dos Santos, perspectivas como las de la tradición latinoamericana, para señalar que si el mundo avanza hacia la recuperación de elementos de soberanía en fuertes claves para no depender de los grandes vaivenes, llámese guerra, llámese pandemias, llámese cierre de circuitos claves como los que estamos viendo el día de hoy en Irán, es decir, si el futuro de nuestros países, digamos del sur global, como se le suele llamar ahora, va por ahí, las derechas no tienen horizonte de futuro. Estas derechas, no quiere decir que no pueda haber otras, no la tienen, ¿no? Ahora, ¿son efectivas en lo político inmediato? Sí. Sí están siendo muy efectivas en lo político inmediato, están triunfando por desgastes nacionales del periodo previo, están triunfando porque hay una sensación de desazón y entonces la solución más extrema parece ser la única que va verdaderamente a responder. Están triunfando por el apoyo externo, pues ahí está Trump metiéndose en las elecciones de Honduras, metiéndose en las elecciones de Argentina, menos, pero también en las de Chile, pero no decisivamente me parece. Vamos a ver, ¿no? Si siguen triunfando, ¿no? Entonces, yo creo que una derecha que es vasalla, que está esperando este apoyo, pues no puede tener horizonte de futuro, ¿no? O sea, si tu capacidad de convencimiento de proyecto viene de fuera, pues en realidad no llegas muy lejos, ¿no? O sea, vas a llegar hasta donde te lo permita el centinela que está cuidando Occidente hoy, ¿no? Que se arropó por la vía de la fuerza el cuidado de Occidente, ¿no? O sea, vas a llegar hasta donde te deje, hasta donde la correa deje, ¿no? Entonces, me parece que las derechas latinoamericanas están triunfando en lo inmediato, sí, pero no me parece que tengan elementos de largo plazo, ¿no? O sea, me parece que los elementos que los sostienen no son universalizables y que no tienen horizonte de largo plazo porque su programa económico corresponde a un periodo que ya no está siendo vigente como lo era hasta hace unas décadas, ¿no? Entonces, por eso reivindico la frase de Teotonio, ¿no? La frase de Teotonio es decir, bueno, sí parecen irreconciliables, pero en el fondo lo que las articula es otra cosa, ¿no? Y entonces nuestras derechas el día de hoy son profundamente deudoras de ese poder imperial que se ha levantado como un centinela, como una presidencia imperial, pero que se van a agotar cuando esa presidencia imperial se vaya y se van a quedar solas en sus luchas nacionales, que al final es a donde se dirime el poder, digamos, al menos de los estados, al menos en América Latina, y que no van a tener para dónde hacerse, ¿no? Por lo demás, están provocando muchos efectos sociales, están sembrando semillas peligrosas en algunos casos, como el securitismo. Sí, todo eso existe y hay que analizarlo, ¿no? No estoy diciendo que sea menor lo que sucede, ¿no? Lo que digo es que, sin ser menor y sin ser preocupante en muchos casos, insisto en Ecuador, insisto en El Salvador, no creo que sea replicable, no creo que se pueda sostener mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la exposición. Ya la última diapositiva ya no tenía más que lo último que dije. Y antes de soltar la palabra, les dejo la revista. Sí, ahí está el link. Ahí pueden descargar nuestros PDFs para que tengan acceso.